ustedes saben, cada viernes, pues nos tomamos este tiempo para estudiar la palabra, nos tomamos el tiempo para escudriñar las escrituras bien, que ese es el mensaje que Dios quiere para nosotros y en el cual nos quiere transformar, nos quiere cambiar. A veces como seres humanos cometemos errores y tendemos a repetir las mismas conductas, pero Dios, que es poderoso, y su palabra, por supuesto, que tiene poder, nos transforman y nos cambian. Y hoy, como es de costumbre, y claro, es parte de nuestro equipo aquí, el pastor Francisco. Bienvenido, pastor. Dios lo bendiga. Estamos aquí en esta mañana listos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Así es, un cordial saludo a todas las personas que alcanzan a vernos. Dios les bendiga y les invitamos a que nos dispense con su atención en este tiempo y vamos a, como bien lo dice el hermano Manny, a estudiar la palabra de Dios, que estamos convencidos será de gran bendición para sus vidas. Gracias. Amén. Y es así como Pacto Renovado tiene la intención y el deseo de nosotros como conductores en este espacio es transmitir el mensaje de Jesús. Que el mensaje de Jesús pueda transformar tu vida, que pueda ser una herramienta, que pueda ser parte fundamental de tu crecimiento en la fe, en esa fe que tenemos en nuestro Dios. Y es así como surge este programa en el cual nosotros deseamos transmitir ese mensaje, esas palabras de Jesucristo, las cuales Él dejó escritos en este libro, que en este momento nos encontramos abordando el libro de Mateo en su capítulo 9. Allí es donde queremos que tú puedas acompañarnos y puedas estudiar con nosotros, porque es de suma importancia que tengas a la mano tu Biblia, que puedas leer esos versículos que están llenos de poder, que están llenos de sabiduría y de transformación. Así que, ¿qué te parece, pastor? Si damos inicio, ahora sí entramos en materia. Comenzamos. Para hablar en el capítulo 9, del versículo 9, y hemos tomado este tema como Jesús está o se regocija con los pecadores, ¿sí? Yo creo que Jesús vino a todos, a toda la humanidad, vino para salvar a toda la humanidad, no solo a un cierto grupo de personas, sino a todos, para que todos encontraran salvación, porque dice la Escritura que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quiénes necesitan ser salvos? Pues me imagino que todos. Todo el mundo necesita ser salvo por parte de Jesús. Y es así como vamos a dar inicio a este capítulo 9, versículo 9. Me gustaría, pastor, que tú iniciaras con la lectura y abordáramos este tema. Vamos a leer donde has mencionado en el Evangelio, según Mateo, en el capítulo 9, verso 9. Dice de esta manera: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Bien, pues debemos entender que dentro del variado contexto que Jesús viene dentro de esa gama de ideas, de cultura de las personas, cuando Jesús llega, se hace presente al difundir el mensaje del reino, Él se encuentra con todas este tipo de aristas, oposiciones. Había un marcado nacionalismo judío en la época. Entonces, cuando Jesús llega y a través de la historia, nos damos cuenta cómo la historia del pueblo hebreo, de los judíos, era una historia muy cambiante. Era una historia muy cambiante en el sentido de que tenían diferentes maneras de interpretar
y de tomar la Torá. Entonces, cuando Jesús llega, se encuentra con este tipo de ideas. Y aparentemente Jesús viene a traer otra doctrina, otras ideas. Sin embargo, la enseñanza de Jesús revolucionaba los conceptos que se tenían en la época. Jesús, tenemos que darnos cuenta que Él mira y se da cuenta del contexto en el cual se vivía. La gente en la época, habían varios niveles sociales, socioeconómicos y culturales dentro de la diversidad de creencias que se tenía. Por ejemplo, podemos hablar de una clase alta, que era la clase sacerdotal, y los políticos de la época, que tenían cierto rango o nivel o posición económica. Y al mismo tiempo podemos darnos cuenta de una clase en la cual Jesús toma a la gran mayoría de sus discípulos. Esta clase, que era la gran mayoría, como lo he mencionado, en la época donde se tenía también a personas que tenían alguna enfermedad o alguna discapacidad, como lo registra la palabra de Dios. Gente del vulgo, gente muy miserable, que muchas veces se dedicaba a ganarse la vida colándose en las bodas, colándose en las circuncisiones, como bien lo menciona el Talmud, ¿no?, que habla de este tipo de personas. Son las clases sociales que imperaban en la época, en ese entonces. Entonces Jesús llega, toma a sus discípulos, y muy probablemente este hombre que menciona la Escritura es de esa clase alta. Entonces es de esa clase alta, aunque también dentro de la clase alta muchas veces no alcanzaba a despegarse de esa clase baja que de la época. Pero Mateo, un recaudador de impuestos, por supuesto, es tomado y llamado por el maestro de Galilea. Me llama la atención, como bien lo mencionas, y el hecho de que Jesús viene y ve la necesidad de las personas de aquella época, del lugar. Por supuesto. O sea, es una forma muy revolucionaria de aplicar la Torá, es una forma muy revolucionaria de hablar con las personas, de involucrarse e interactuar con las personas de aquella época. Sobre todo por el hecho de que Jesús se interesa, lo hemos visto a lo largo de los pasajes del libro de Mateo, cómo es que Él se interesa no solo en una clase, o no tiene preferencias con una clase, sino Él está interesado en todas las personas, desde el más pobre hasta el más rico. Claro que creo que en los tiempos de Jesús fue fundamental el hecho de que a qué clase pertenecías, o sea, de qué clase, porque eso de alguna manera la gente pobre tuvo más apertura para escuchar el mensaje de Jesús, y no la gente que estaba en los altos poderes o que tenía mucho dinero en ese momento, que por supuesto es de mencionar que también hubo gente quien apoyó el ministerio de Jesús y que era de vastos recursos. Pero había más esa apertura de la gente pobre para recibir el mensaje de Jesús. Había necesidad. Y es lo que podemos ahora comparar en estos días. Que el mensaje de Jesús, este mensaje transformador y revolucionario, como lo has mencionado, Pastor, no está solo disponible para los pobres, está disponible para todo aquel que lo quiera aceptar, ¿cierto? Sí. Ya sean pobres, sean ricos, políticos, todos los que deseen aceptar el mensaje de Jesús y llevarlo, por supuesto, a obra, a hechos, y no solo palabras, sino realizarlo. Creo que entonces va a experimentar ese cambio en su vida, va a tener ese cambio en todo su entorno, ¿sí? Difícilmente es llevar a cabo la palabra del Señor, eso lo sabemos, más cuando se ocupa un cargo público, un cargo pues muy a la vista de toda la gente, y en la cual puedes recibir críticas, puedes recibir de rechazos,
eres parte de esa vida social de la comunidad. Y eso lo hace aún difícil, pero vemos, de acuerdo a las escrituras, que aún con todo eso, hubo gente quien decidió seguir al maestro. Hubo gente quien decidió estar ahí a sus pies y dejar todo para seguirle, para ser instruidos, para encontrar esa relación con Dios. Dejando, pero también nos muestra la escritura que hubo gente que no, que se apegó a las cosas materiales. Y ahí tenemos la referencia del joven rico. Cuando Jesús le dice, deja todas tus cosas, abandona todas tus riquezas y sígueme, y el joven rico tuvo que pensarlo, pensar si iba a dejar sus cosas, si iba a dejar todas esas comodidades, esas riquezas que él tenía. Entonces vemos la difícil situación de desprenderse de lo material para entonces adquirir lo espiritual. Que lo espiritual, si lo viéramos objetivamente en un valor, definitivamente lo espiritual es mayor que lo material. Definitivamente, aunque hoy la sociedad, hoy el sistema, hoy todo este mundo nos hace creer que no, que si tienes buen coche, si tienes buena casa, si estudiaste en las mejores universidades, vales por eso, ¿sí? Y si no lo tienes, pues no vales. Y esa idea que nos han sembrado, que nos han hecho creer, y principalmente creo que también a los jóvenes, porque sí, interésate mucho por la parte de material, almática de tu ser, pero no te intereses por la parte espiritual. No es necesario, es más, ni lo tomes en cuenta. Y en muchas universidades, en muchas escuelas, podemos ver este concepto, esta idea. Por eso yo creo que la escritura es bien clara cuando dice, no te amoldes al sistema. Cambia, transforma, renuévate. ¿Por qué? Porque este sistema está corrompido, es corrupto, no es un sistema divino, celestial, en el cual Dios pueda obrar, donde Dios está obrando. Así es, hermano Manny. Como bien lo mencionas, se ha buscado siempre encasillar a Jesús como un judío. Uh-huh. Nosotros entendemos dentro del plano que Jesús como judío, llegó a la tierra como judío, dentro de ese pueblo que tenían todas las ideas, todos los conceptos del judaísmo. Ahora, vemos un Jesús completamente lleno, ¿sí?, de esa palabra, de esa ley de Moisés, de los profetas. Vemos a un Jesús completamente lleno de todo ese tipo de enseñanzas que se daban, pero llevadas a la práctica. Entonces, esto es precisamente lo que nosotros debemos observar. Siempre se ha tratado de enmarcar, siempre se ha tratado de meter a Jesús dentro del sistema, sobre todo cuando tú puedes escuchar a las personas, tú puedes escuchar aún a los rabinos actualmente, cómo buscan encasillar a Jesús como un rabino ultra ortodoxo, pero la Escritura nos hace referencia precisamente de que no fue así, y eso es lo que le acarreaba tantos problemas a Jesús. Esto es lo que le traía tantos problemas de no seguir la línea, de salirse de ese sistema que en aquella época se tenía. Esto es lo que Jesús lo convierte en una persona antipática, que no podía ser bien visto, aunado a los intereses que tenían precisamente las personas de la época, como por ejemplo estos que recaudaban los impuestos, como por ejemplo esa clase alta, ¿verdad?, de los sacerdotes que decían, bueno, este está hablando de esto y puede traernos problemas, este está hablando de un reino y puede ocasionarnos problemas. Ya no querían problemas ellos porque se habían acomodado, se habían amoldado a ese sistema. Estaban acostumbrados, o sea, aparte de Jesús, el mensaje de Jesús les afectaba, sus intereses. Les afectaba porque perdían la credibilidad de las personas. Claro. Al mismo tiempo donde Jesús está predicando en Capernaum, un lugar, una región marítima,
donde convergían varios y diferentes grupos de personas. El mensaje de la palabra de Dios podía ser llevado, podía ser expandido más fácilmente, y es por eso que se necesitaba allí gente para que cobrar esos impuestos aduanales. Así es. Todo ese tipo de cosas para que se llevan a cabo. Sin embargo, vemos a un Jesús que en Capernaum puede hablar abiertamente de todo el plan, de todo el reino de Dios. No así en la sinagoga en Jerusalén, porque allí le traía muchos problemas, le traería también divisiones. Podría haber un marcado divisionismo. Nos damos cuenta cómo pretenden en alguna ocasión hacerlo rey, nombrarlo rey, cuando después de la alimentación de las personas. Y si puedes ayudarnos a cubrir una necesidad básica como es la comida, el alimento para que comamos a diarios, para que comamos bien, entonces bien puedes llegar a ser nuestro rey. Nuestro rey. Entonces él agarra y dice la escritura que se pase al otro lado, en el Evangelio de Juan, para que no lo hagan rey. Claro. O sea, él no buscaba eso. El mensaje de Jesús, él no buscaba tener posición. Él no había venido a la tierra a ser reconocido como una persona para llegar a ocupar un puesto de importancia, aunque nosotros sabemos sí. que era un personaje sumamente importante. Sí, Dios encarnado. Encarnado, y hoy lo sabemos porque tenemos esta escritura, pero en esos tiempos bien yo he opinado en una cuestión muy personal que pudimos haber sido también de todo ese grupo que en su momento al ver esas maravillas de Dios lo hubiéramos hecho nuestro rey, nuestro libertador, ese personaje que traería paz y tranquilidad a esa zona tan conflictiva, porque precisamente vemos aquí la cuestión de los recaudadores de impuestos, no eran bien vistos por sus connacionales, o sea, no eran apreciados, o sea, un recaudador de impuestos era como aquel que roba a su propia familia, ¿sí? Que le robaba a los mismos judíos, porque eran impuestos por el mismo imperio romano que en ese momento estaba siendo de gobernador de esas tierras. Y bueno, estas personas, a pesar de que no tenían buena fama, a pesar de que no eran bienvenidos, no eran gratos ante los ojos de los demás judíos, pero quisiera que nos pusiéramos en los zapatos de Leví o de Mateo. ¿Cuál era esa situación tan adversa que tenía que vivir todos los días, con la que tenía que enfrentarse? Solo imagínese la situación que él tenía que vivir todos los días, con que la gente saliendo de tu casa te miraran y te hicieran el feo por el hecho de ser recaudador de impuestos. Regresar a la casa después de una jornada de tal vez de disputas, de peleas, de cobros y de toda esta situación y este estrés, regresar a su casa y pensar en toda su vida, en lo que estoy haciendo, en por qué estoy aquí, por qué estoy en esta situación. Y pasarse toda la noche pensando, imagínese, con todo su diario vivir, con toda esa repugnancia que a lo mejor con la cual se topaba en las calles con la gente. Y digo, si nos ponemos en los zapatos de este personaje, definitivamente cuando llega Jesús en ese momento, cuando ve al maestro, porque sin duda yo creo que ver el rostro de Jesús, estos personajes que tuvieron la dicha de mirarlo frente a frente a sus ojos, seguramente era un personaje, ese Jesús, que emanaba paz, que emanaba tranquilidad, que emanaba esperanza. Y cuando se encuentra con él, qué maravilloso, ¿no, pastor? Qué maravilloso este encuentro que tiene Leví con el mismo Jesucristo. Un encuentro seguramente que cambió el curso de su vida, como Claro. bien lo has mencionado. Los recaudadores de impuestos eran hombres que los romanos habían puesto para que pues, se les permitiera vivir dentro de esa estabilidad que proporciona el tener dinero.
A Roma no le interesaba si eran judíos o no judíos, le interesaba el dinero que ellos podrían recaudar, los Por impuestos supuesto. aduanales y los impuestos de las personas. Sin embargo, Mateo, al tener ese trabajo, al tener ese empleo, todos los recaudadores de impuestos, como en este caso Leví, Mateo, es una persona que no se le permitía la entrada a la sinagoga. Eran considerados traidores. Claro. No se le consideraba la entrada a la sinagoga, habían sido expulsados de la sinagoga, como bien lo mencionaste, no eran bien vistos por las mismas prácticas, porque ellos podían cobrar los impuestos y llevarle el dinero a Roma, pero dentro de esa entrega de dinero y todo eso, pues se les quedaba a ellos una parte y ellos podían aumentar el impuesto a sus connacionales y asimismo obtener mayor ganancia. Por eso es que no eran muy bien vistos, porque eran tratados como ladrones. con Claro. sumo desprecio. Con sumo desprecio y tener que lidiar con todas este tipo de situaciones de no ser bien visto, inclusive de ser excluidos dentro del grupo de judíos y de ser rechazados en la sinagoga. Yo creo que era algo que muy, muy triste para Así aquellas es. personas, aunque pudieran tener dinero, pero al mismo tiempo el no poder entrar a la sinagoga los dejaba completamente tristes. Si Mateo no creyera en Jesús, seguramente no lo hubiese seguido, pastor. Pero Mateo creía en Jesús y esa fue la razón por la cual sigue este Mateo a Jesús. Significa que en ese momento Mateo estaba aceptando su salvación. Estaba aceptando que Jesús era el Señor de su vida. Y yo creo que ahora en nuestra vida actual, ¿cuántas veces Jesús en muchas ocasiones viene a nosotros para hacernos la invitación a aceptarle, a seguirle, a ser salvos por medio del sacrificio que Él hizo? Y estamos sentados ahí como Mateo en nuestra vida diaria, estamos haciendo lo que nos corresponde todos los días y cuando viene el maestro y nos hace el llamado, entonces tenemos la posibilidad de escogerlo, de no escoger esa salvación que nos está ofreciendo. Y yo creo que hoy Jesús, y más que en otras épocas, se está manifestando hoy gracias a estos medios de comunicación que tenemos, el internet, toda esta vía satélite que hacemos las transmisiones, pues se nos da la oportunidad. Vamos a ir a un corte, pastor, ahorita, y vamos a continuar con este tema. ¿Qué te parece? Gusto. Para que sigamos hablando de Leví, de Mateo, y su transformación, su encuentro con Jesús. Y por supuesto, si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, envíanos un comentario, ya sea en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Veracidad C, o a nuestro correo, por supuesto, ahí en contacto @veracidadchannel.com. Así que continuamos y regresamos. Estamos de regreso aquí en Veracidad, Camino y Vida, en tu programa Pacto Renovado. Y bueno, nos fuimos a un corte y estábamos hablando acerca de cómo de Leví, Mateo, se encuentra con Jesús y cómo empieza a hacer su transformación en base a este encuentro. Entonces, te invitamos a que te quedes con nosotros. Es importante que tengas tu Biblia a mano o que puedas tenerla allí en tu dispositivo móvil. Recuerda también que ya puedes descargar la aplicación de Veracidad Channel si tú tienes en algún momento el tiempo para estar buscando nuestro contenido. Pues bueno, ahí ya puedes descargarla en cualquiera de los dos dispositivos, el Android o Apple. Ahí puedes encontrar nuestra aplicación. Continuamos, pastor, ¿qué te parece? Así es, como bien lo mencionaste, nuestro Señor Jesucristo está tocando la puerta de los corazones de las personas. Amén. ¿Qué es lo que las personas hacen? ¿Qué es lo que las personas están ocupando el tiempo para no responder a este llamado? Debemos nosotros de
tomar en cuenta todas y cada una de las enseñanzas del Maestro de Galilea. Jesús vino a revolucionar y a romper con todos esos paradigmas hasta ese entonces establecido. Al llegar y hacerle un llamado directamente a Mateo, a ese recaudador de impuestos, se ganaba la impopularidad, se ganaba el ser odiado, el ser tenido como malo por todo lo establecido, por todos los paradigmas establecidos en aquella época. Sin embargo, Jesús sabía perfectamente bien a lo que había venido a la tierra. Y nos damos cuenta precisamente cómo es que en aquella época no lo veían bien, porque él veía a la gente como igual. Él ya no estaba viendo que se había venido solamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel, sino de que él se dio cuenta ya de la necesidad y colocó al mismo nivel de necesidad a las personas. Y esto era precisamente lo que no agradaba mucho a los fariseos, a los intérpretes de la ley, el hecho de que Jesucristo los tomara en cuenta como personas iguales. Porque si hemos hablado de los niveles sociales, podemos darnos cuenta cómo había, cómo había marcado precisamente todo ese tipo de ideas que estaban establecidas. Jesucristo las rompe, las derrumba, y Él ya no ve a gente como hoy en día. Delante de Dios todos somos iguales. Él simple y sencillamente se pone a ver la necesidad espiritual de las personas. ¿De qué manera? Bueno, pues por ejemplo cuando dice que la gente de cualquier nivel socioeconómico los compara como ovejas. Así es. Como ovejas perdidas. Entonces, si una oveja perdida no se le va a buscar, si una oveja perdida no se le encuentra para traerla nuevamente al redil, qué suerte le espera a esa oveja perdida, ¿no? Por supuesto. Entonces, Jesucristo hace el llamado a todas las personas ovejas en general. Así y es. las coloca en un nivel que las lleva a tener la misma posición. Por eso se gana precisamente el coraje, se gana el ser señalado por las personas de aquella época. Sí, principalmente por la élite religiosa de su tiempo, ¿no? Por todo el sistema religioso de la época. Estaba en contra, porque definitivamente era un mensaje todo opuesto a lo que ellos enseñaban, ¿no? Entonces, eso de alguna manera también es lo que le hace pensar a Mateo que esto es diferente, esto es transformador, hay un cambio en este mensaje. Se da la oportunidad, porque bien lo hemos dicho, que no todos tuvieron ese deseo de aceptarlo o de reconocerlo como su Dios, como el Mesías, pero hubo unos pocos que sí, decidieron aceptarlo, decidieron entregarse a Él, comprendieron ese mensaje que Él traía. Y es ahí donde yo pongo ese texto, pastor, que dice que las ovejas escuchan la voz del pastor. Y le siguen. Y le siguen, ¿verdad? Y vemos cómo entonces no todos escucharon la voz del pastor, pero aquellos que estaban siendo sensibles a esa voz, tomaron entonces la decisión de seguir, de estar con él. Y bueno, es de mencionar que también este personaje de Mateo, como después de ser uno de los discípulos del Señor, se vuelve incluso en uno de los apóstoles, en uno de aquellos que iban a transformar y a continuar con dar el mensaje del Señor en las diferentes localidades a su alrededor. Así y cómo se iba a estar manifestando entonces a través de él. Entonces, todo este tiempo estando Jesús con sus discípulos, o sea, ¿valió la pena realmente? Yo digo que sí. Yo digo que sí, porque cómo es que el mensaje del Evangelio, cómo es que ahora esta palabra incluso se encuentra en Occidente, se encuentra aquí,
estamos en este espacio aquí en México dando a conocer esto que pasó hace muchos años, décadas. Poco más de 2000 años. Imagínese, o sea, cómo entonces, es lo que comentaba en alguna ocasión de un judío, me asombra cómo es que el mensaje de otro judío pudiera trascender tanto, o sea, pudiera trascender fronteras, pudiera trascender épocas, eras, y eso es maravilloso porque seguramente, así como este hombre, Mateo, que tuvo la transformación, que fue transformado, que fue cambiado, así lo ha hecho contigo y conmigo. Ha hecho una transformación. Desde el momento que tuvimos el encuentro con Él, el momento que Él nos hizo el llamado, fuimos sensibles a su voz y aceptamos ese llamado. Y le seguimos. A lo mejor ni nos esperábamos que nos iba a pasar en el camino. Y seguramente, y más que de tu vasta experiencia como pastor, has vivido infinidades de cosas. Yo llevo pocos años en el camino, pero igual me he topado con situaciones difíciles, con desilusiones, con a veces con desprecios por practicar la fe en Jesús. Pero aún así, con todo eso, aunque el camino no ha sido fácil, aunque a veces hemos tropezado, hemos caído, nos hemos vuelto a levantar, seguimos al Maestro. Amén. Le seguimos. Todavía tenemos esa fe en su palabra. Tenemos esa convicción de lo que Él puede hacer. Somos, ahora sí que nosotros como personas, somos la principal prueba de su amor, de su transformación, de lo que Él puede lograr hacer a través de este mensaje. Pues, como bien lo mencionas, ese mensaje transformador, nosotros lo encontramos en el Evangelio según Mateo en el capítulo 9, y estamos hablando de cómo el llamado de Jesús transforma la vida de Mateo. Nomás imaginémonos que de ser una persona excluida, de ser una persona que no tiene parte en las prácticas religiosas, de ser una persona considerada traidora, de ser una persona considerada hasta por sus mismos familiares, ¿sí?, ajenos completamente a Dios y a todo lo que desde su infancia, su niñez había sido enseñado, se había de sentir pésimo. Sin embargo, cuando entra Jesús en la vida de esta persona, llega, Mateo responde al llamado. Mateo responde al llamado y más adelante nos los encontramos departiendo gustosamente en la casa. En su casa, que podría ser de él mismo. Ahora, lo que yo voy es que, como bien lo mencionaste hace un rato, un mensaje que trasciende o que ha trascendido fronteras, las épocas, etcétera, etcétera. Precisamente porque Jesús no era considerado o no se consideraba un judío ultranacionalista. Así es. Y esto daba el traste precisamente con todas las enseñanzas de la época. Se le podía ver hablando con una mujer, se le podía ver platicando, inclusive otorgándole a la mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio, ¿sí?, el perdón, así ¿sí?, es. Moralmente, cuando en la época era precisamente la pena de muerte por apedreamiento. Entonces vemos a un Jesús con un mensaje de salvación, pero al mismo tiempo llevado a la práctica. Vemos a nuestro Señor Jesucristo que no compartía esas ideas ultranacionalistas con las cuales se vivía en la época. Esto le acarreaba, por supuesto, muchos problemas. Claro. Ser mal visto, y como lo menciona la Escritura, ¿por qué come con gentiles? ¿Por qué habla con prostitutas? ¿Por qué va y nos compara? ¿No? Porque te acuerdas que en una ocasión dijo y habló de dos personas gentiles que le decía, oye, pues aquí ellos fueron salvados por Dios, ¿por qué habla de esta manera? Eso era lo que a Jesús le creaba tantos problemas,
por las ideas de la época. La famosa oración que dice: Señor, te doy gracias porque no nací mujer, ni gentil, ni burro. Entonces, para Jesús no existía eso. Claro. Para por Jesucristo supuesto. no tenía nada que ver eso. Él veía a la gente por igual y veía la necesidad de las personas. Entonces, al ver la necesidad de las personas, llegaba, hablaba y les presentaba el mensaje de salvación, que era precisamente a lo que él había venido. O sea, rompía con todo, hacía a un lado todos esos esquemas, todos esos estándares de enseñanza, y esto precisamente era mal visto porque le acarreaba mucha popularidad y afectaba y podía llegar a afectar los intereses de las personas en aquella época. Acuérdate que un recaudador de impuestos era muy amigo de Roma. De Roma. Y de repente ese amigo de Roma, ese traidor, esa persona que no tiene nada que ver en los ritos religiosos de la época, de repente se haya comiendo con el maestro de Galilea, era sumamente impopular esto. Yo me imagino que allí también habían algunas mujeres que se ganaban la vida, como se dice coloquialmente, la vida galante, y departiendo con ellos y comiendo con ellos. Esto lo veían mal en la época, pero Jesucristo había llegado a traer ese mensaje de salvación para todas las personas. Ese mensaje ya no solamente para judíos, ya no solamente para las ovejas perdidas de Israel. Para los pobres. Para los pobres o para la clase alta, para la clase sacerdotal. Jesucristo había traído y había revolucionado todo ese concepto de que el mensaje de salvación es para todas las personas. Y hoy, ¿por qué? Yo mi pregunta, ahorita que comentas esto, pastor, mi pregunta entonces, ¿por qué hoy nosotros sí segmentamos el mensaje de Jesús? ¿Por qué hoy creemos que el mensaje de Jesús es solo para un tipo de personas, cuando el mensaje de Jesús está abierto para todos? Para todos. E incluso, ¿recuerdas en una ocasión a Pablo el apóstol, cuando el mismo apóstol le habla a uno de los gobernadores romanos? Y el mismo gobernador le dice: casi me persuades a creer en tus palabras. Entonces, el ejemplo también de Pablo, que es de mencionarlo, cómo él también sabe esta dinámica de que el mensaje está disponible para todos, no importando quién seas. Entonces, hoy como cristianos yo creo que tenemos que también entrar en esta dinámica en cuanto a predicar el mensaje del Señor. No solo para un sector, no solo para una clase, sino para todos aquellos. ¿Sí? Habrá quien reciba el mensaje, por supuesto, y habrá quien no. Habrá quien diga: a mí no me interesa, yo no lo creo, no tengo ni la mínima intención de saberlo, ¿no? Pero creo que como cristianos es nuestra responsabilidad hoy, como creyentes, compartir el mensaje a todos como Jesús lo hizo, sin caer en los prejuicios, porque el cristiano se llena de prejuicios, se llena de ideas, se llena de limitaciones. Y uno dice: no le predico al rico, un ejemplo, porque el rico no tiene necesidad. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes si esa persona no tiene necesidad? ¿Qué tal si Dios te quiere utilizar para que puedas guiar su vida hacia su espiritualidad, a su comunión con Dios, a su encuentro con Jesús? A veces nos limitamos y nos creamos esos prejuicios, esas ideas. Y yo creo que es momento para romper con esos moldes, para romper con toda esa situación actual que está viviendo el cristianismo, que están viviendo los creyentes. Bueno, si nosotros vamos un poco a la historia y nos damos cuenta cómo los fariseos, los saduceos, principalmente los intérpretes de la ley, tenían intereses muy marcados en la época. Es por ello que veían en Jesucristo un peligro, porque podría dar al traste con todos estos intereses que ellos tenían, intereses de orden económico, de posición social, etcétera, ¿no? Y si nosotros somos un poco observadores, nos vamos a dar cuenta que en la actualidad hay personas que precisamente yacen, tienen esos intereses. Entonces, buscando no perder
esos marcados intereses pues buscan tener o crear moldes para llevar a las personas, para introducir a las personas, para alejarlas de la palabra de Dios precisamente, y para no perder, para que las personas no los dejen de ver como sus líderes, como sus ungidos, como sus personas que tratan con Dios. Sin embargo, así como en la antigüedad, como hoy en la actualidad, podemos ver esas prácticas que son iguales. Jesucristo se metió en problemas con sus connacionales, con sus paisanos, por llevar una enseñanza completamente diferente, por romper todos los moldes. Claro. Y eso le afectaba los intereses a aquellas personas en aquella época. Y lo mismo sucede hoy en día. Cuando la palabra de Dios quiere ser predicada, cuando la palabra de Dios quiere ser llevada a todos los rincones y a todas las personas, siempre van a surgir pequeños grupos, pequeñas minorías que se opongan, porque sus intereses se pueden ver perjudicados. Entonces se oponen y empiezan a hacer señalamientos, empiezan a ir e inclusive en contra de lo que la palabra de Dios dice, aduciendo de que no es cierto, de que es falso, de que no está bien, pero la historia no miente. Nosotros nos remitimos al pasado, nos podemos dar cuenta de cómo la enseñanza de Jesús había revolucionado todas las prácticas que se tenían en ese entonces. Jesucristo era capaz de ver a un romano, a un general romano, y hablar con él y hacerle un milagro. ¿Y cómo es posible que tú vas a hacerle un milagro a esta persona que nos mata, que ha matado, que nos ha conquistado, que nos roba, o sea, eso era sumamente, yo me atrevo a pensar que eso creaba en el corazón de la misma gente, Jesús, de los mismos judíos, cierto odio hacia Jesús. Y por ello, cuando se presenta más adelante el juicio de Jesús, pues vemos a una turba enardecida, completamente en contra de Jesús, por todo lo que él hacía. Sin embargo, no debemos de perder de vista, hermano Manny, el mensaje central de Jesús. Así es. La salvación de las personas, porque él las veía y se había dado cuenta que todos necesitaban este mensaje de salvación. No, y hasta el último vemos a Jesucristo allí en la cruz diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están ofuscados, están en oscuridad sus almas, no saben lo que están haciendo, pero perdónalos. Así es. Y ese mensaje de amor, ese mensaje de si te dan una bofetada en la derecha, pon la izquierda, vemos cómo ese mensaje que parece locura estaba transformando, estaba cambiando, pero es precisamente lo que quería dar a conocer él, que nos dejáramos de esos de rencores, de esos enojos, de esas envidias, de esos orgullos, y que pudiéramos entonces darnos la oportunidad, ahora sí, de cumplir lo que la ley decía: ama a tu Dios con todo tu corazón y ama también a tu prójimo, ¿verdad? Y nos damos cuenta cómo Jesús lo lleva a la práctica en ese mensaje de amor, en ese mensaje de salvación. Los fariseos, así como los saduceos, tuvieron su oportunidad, tenían la misma oportunidad, así como Mateo. Yo puedo ver en Jesús llamando a Mateo: mira, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo eso? Bueno, te presento la oportunidad, te presento la oportunidad de cambiarme, te presento la oportunidad de restaurar tu vida, te presento la oportunidad de que tú puedas ser ya no el mismo, sino un hombre mejor. Así de es. acuerdo a como dice la Torá, de acuerdo a como dice la palabra de Dios, de acuerdo a como Dios quiere. Te presento esa oportunidad. Mateo, yo me imagino que era un hombre que estaba esperando esa oportunidad. Estaba esperando al maestro que se le manifestara, que se le apareciera ahí. Porque con todo lo que hemos mencionado, de aún siendo un hombre recaudador de impuestos, teniendo dinero porque tenía cierta posición social, cierto nivel económico, pero no le era permitido entrar a la sinagoga. O sea, había sido excomulgado completamente de toda relación con Dios. De repente se le presenta la oportunidad y no lo piensa dos veces. Los rechazados, ¿verdad? Mucha gente así se ha sentido rechazada por los diferentes sistemas,
religiosos, Los moldes. que los se han moldes, creado. las ideas, esas destituciones por no cumplir con esas tradiciones, esas costumbres. Y entonces Jesús dice, yo no estoy interesado en eso. Yo no tengo interés en lo mínimo en cuanto a la religión, sino que yo quiero una relación contigo. Quiero tener una comunión contigo. Quiero que tú entregues tu corazón, que puedas sentir esa mirada del maestro que te dice, yo te amo. Tengo un plan para ti y quiero salvarte. Eso es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Sé que es difícil a veces comprender todo este mensaje y llegar a una conclusión tan pronta, pero espero que esta semilla que se está sembrando hoy pueda dar frutos. Que un día te des la oportunidad de reflexionar, de pensar en estas palabras que estamos compartiendo aquí en Pacto Renovado. Y que tú puedas entonces encontrar paz. A veces cuando estamos en los momentos más críticos de nuestra vida, ¿verdad, pastor? Cuando estamos en los momentos más difíciles, Sí sucede. es cuando miramos, es cuando volteamos a ver o elevamos nuestra mirada al cielo para pedir socorro, para pedir ayuda. Alguien decía, el ir o suplicar a Dios ayuda lo traemos en el ADN. Tenemos necesidad de que alguien mayor nos auxilie. Y cuando te encuentres en una situación así, cuando sientas que ya no tiene solución tu vida, entonces mira al maestro, porque Él estará ahí disponible para atender a esa necesidad. Así es, hermano Manny. Sobre todo las personas podemos darnos cuenta hoy en día como mucha gente es por los moldes, por las ideas, y hasta la misma sociedad es excluida. Usted no tome en cuenta estas cosas. El maestro de Galilea le hace el llamado, usted responde a ese llamado. Tenga la plena seguridad de que Él tiene extendido los brazos para recibirle. Porque en la actualidad también hay moldes, también hay ideas, también hay conceptos, muchas veces muy erróneos. Y la gente, por esos moldes, esas ideas y todo ese tipo de cosas que se tejen alrededor de Dios, muchas veces no responden al llamado. Dios está tocando los corazones de todas las personas. ¿Qué va a hacer usted? Yo le sugiero que responda a ese llamado. Es algo precioso, así como lo hizo Leví, así como lo hizo Mateo. Usted tenga la plena seguridad de que Dios le ama, de que Cristo le ama y está esperando que usted abra la puerta de su corazón para que entre y usted conviva con Él, tenga esa comunión con Él, usted y Él, Cristo Jesús nuestro Señor. Pastor, ahorita que estamos dando este mensaje y que estamos invitando a nuestros amigos, quisiera compartir este versículo. Es un salmo que yo creo que, no sé, pero siento en mi corazón compartirlo en este momento. Muy Seguro alguien lo necesitará en este instante. Y dice el Salmo 23, muy famoso, por supuesto, incluso lo hemos visto en algunas películas. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En verdes pastos me hace recostar y junto a aguas de reposo me conduce. Y el 3 dice algo impresionante, restaurará mi alma. Me guía por senda de justicia, por amor de su nombre. Restaurará mi alma. ¿Será que esa alma de Mateo, de Leví, fue restaurada? Yo creo que sí. Por supuesto. Yo creo que sí. Todas esas salmodias que en la sinagoga se cantaban, que en la sinagoga se expresaban, había perdido precisamente para Leví sentido. Sin embargo, cuando aparece el maestro de Galilea, nuevamente toca el corazón de Leví porque se acuerda de la restauración de su alma, de todas esas salmodias. Recordemos que el libro de los salmos era utilizado en la liturgia Así es. De la sinagoga, y todo ese tipo de cosas se le presentan
a Mateo en forma de una persona, de la persona de Jesús. Por ello, cuando le llama, cuando le dice, él siente su alma completamente restaurada. Nosotros debemos de darnos cuenta que lo único que puede cambiar la vida, la mentalidad de las personas es Jesucristo y con su bendita palabra. Amén, así es. Pues pastor, ya se nos ha acabado el tiempo en este momento, en este maravilloso programa de Pacto Renovado. Los invitamos a que continúen con nosotros la próxima semana y por supuesto que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Y si quieren ver más contenido de Pacto Renovado, pues bueno, entren a nuestra página www.veracidadchannel.com y allí estamos, no solo Pacto Renovado, más programas de Veracidad Channel que ustedes puedan encontrar. Muy próximamente, escrito está, ¿verdad? Con el pastor Francisco, un maravilloso programa en el cual les invitamos a que lo puedan ver. Nos vemos y que Dios los bendiga.